Les damos la bienvenida a una nueva edición de Con Todas las Letras, una propuesta especial que compartimos cada semana y en la que diferentes invitados nos vienen acompañando. Es realmente grato recibir cada devolución, cada respuesta, cada interacción de ustedes a través de las redes sociales, las visitas que hacen en nuestro canal de YouTube. Es más, si nos están viendo justamente a través de esta plataforma de video, aquí en este rinconcito tienen la campanita para poder suscribirse si es que todavía no lo han hecho y compartir este o cualquiera de los anteriores programas con sus amigos, con sus seres queridos o volver a disfrutarlos sencillamente. Nos referimos a un profesor, licenciado, bioeticista, Gabriel Valerini. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Gracias, Mariano. Un gusto enorme poder conectarme y poder participar en este programa que tan ameno estás haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Obviamente estamos llevando adelante la grabación y la gente lo va a ver más adelante, pero bueno, justo coincidió con el día del cumpleaños de Gabriel, así es que te felicitamos la amabilidad de que en medio de todas tus actividades y este día tan especial nos hayas regalado un ratito para poder charlar y jugar. No, un gusto enorme, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, conocés la mecánica, tenemos nuestra ruleta, tiene las letras, la voy a mover y en base a la letra que caiga saldrán las preguntas que vamos juntos a llevar adelante. En realidad vos serás el encargado de las respuestas, así es que espero que estés preparado, Gabriel. Adelante. Muy bien, movemos la ruleta con el licenciado Gabriel Valerini para ver por dónde viene la cuestión. A ver, quedó en la letra D. Un concepto que no mencioné dentro de lo que obviamente tiene que ver con esta breve presentación de Gabriel. Yo dije profesor, licenciado, vinculado a la bioética. Obvié u omití un montón de conceptos, está vinculado en estos últimos tiempos a la política, pero también es un hombre de Dios. ¿Desde cuándo empezaste a dedicarte al servicio a las cosas de Dios, Gabriel? Bueno, hace muchísimo. En realidad, yo vengo de una familia católica, mis papás eran católicos, crecí, digamos, en ese entorno familiar. El colegio primario y el secundario también lo hice en un colegio católico, pero más o menos cerca de los 12 años, mi mamá tenía negocio y en ese momento se acerca una señora a hablar de Jesús, a hablar de Dios. Siempre me había interesado, aún estando en la primaria, yo me acercaba a los profesores, lo hice en los hermanos maristas en ese momento, con inquietudes bíblicas, con inquietudes del Evangelio que hoy puedo decir no tengo conciencia de que me hayan dado una respuesta que por lo menos en esa búsqueda prematura, digamos, aún en la niñez, no encontré respuesta. Y de repente viene al negocio de mi mamá una señora para hablar de Jesús, para hablar de Dios, y yo pensé que iba a escuchar más de lo mismo, pero de repente vino con una forma de hablar y con un mensaje muy distinto, que me enganché en la conversación y después del tiempo terminé descubriendo que era evangélica. Me invitó a una reunión y bueno, mi mamá no sabía, para nosotros no existía, digamos, otra manera de vivir el cristianismo que no sea desde el catolicismo. Claro. Así que fue muy trabado eso, pero es así que aún... Fuiste. Sí, totalmente. Pero fui y bueno, y descubrí realmente a un Dios personal, a un Dios diferente, a un Jesús diferente. Pude hacer vívida una experiencia. Así que crecí ya desde muy temprano. Bueno, a los 14 años fui bautizado por inmersión, el segundo bautismo, y ya desde muy chico ya empecé a crecer y a tener responsabilidades en la iglesia, en el grupo de jóvenes, de modo que el comienzo fue muy temprano también. Claro. ¿Y te acordás cuál fue el primer mensaje, la primer prédica, la primera oportunidad en donde te tocó pararte delante de una plataforma, delante de un grupo de personas y llevar adelante un mensaje, una enseñanza de la Biblia? Y no sé si te acordás de lo que predicaste en ese momento. ¿Qué prediqué? No, pero mirá,
A los 16 años empecé a predicar y desde ese entonces nunca más fue ininterrumpido, digamos, ¿no? Comencé en el grupo de jóvenes y desde entonces hasta ahora lo seguí haciendo. Pero desde los 13 a los 16, yo tenía limitado mi participación en la iglesia. Yo quería ir al grupo de jóvenes, quería ir los domingos y el miércoles, me acuerdo, en esa época, década del 80, estaba en la reunión de estudio bíblico y oración. Y en mi casa mis padres me habían dicho, no, vas a ir una vez por semana. Yo tenía que elegir entre estar con los jóvenes, entre congregarme el domingo o ir a la reunión de estudio bíblico. Claro. Bueno, esos 3 años donde en ese momento estaba semi prohibido, pero tenía permiso para ir una vez por semana, yo elegí ir a la reunión de estudio bíblico y oración. Mira. Y aprendí un montón. Aprendí muchísimo, así que ¿qué prediqué el primer día? No sé, pero debe ser parte de lo que en un cuadernito Gloria tomé nota en ese momento, claro, de los apuntes manuscritos de lo que veía en esa reunión. Qué bueno. Digo, ¿no conociste el caso de ninguno que haya salido y se haya querido suicidar después de ese primer mensaje y algo de eso? No. Por lo menos no recuerdo. Bueno, vamos con la próxima letra, Gabriel, a ver por dónde la ruleta nos invita a seguir desarrollando el recorrido de la entrevista del día de hoy. A ver, quedó en la letra S de saber, del saber, de la sabiduría. Te miro a vos y es imposible no ver todos los libros que tenés allí detrás en tu biblioteca. ¿Es un croma o son libros de verdad los que tenés ahí atrás? No, son ciertos. Y es aparte un cuarto, te diría, de lo que hay. Siempre fue un problema de espacio en la casa. Y ahorro que había y ahorro que ahora, digamos, ahora el acervo es digital, pero claro, en ese momento los de referencia eran físicos y cualquiera. Lo que pasa es que para alguien que se dedica más o menos a nuestra profesión y sobre todo a hacer docencia, el tener buena bibliografía son las herramientas de trabajo, digamos, claro, así como el mecánico tiene que tener sus herramientas, el cirujano igual, un docente tiene que tener buenos recursos también, libros de referencia para poder desarrollar la profesión o la vocación docente. Seguro. Me imagino que los tenés leído, digo, todos los libros que están ahí atrás tuyo, ¿no? Sí, más que leídos, trabajados y sí, siempre fue un saber y una inquietud que traté de desarrollar siempre, el poder indagar y el poder crecer en el saber general, en el saber cultural y particularmente nuestra disciplina aún dentro del mundo bíblico. Y dentro de ese saber o de esa curiosidad por querer aprender más, ¿qué tipo de preferencia tenés? ¿Qué tipo de lectura te gusta? ¿Algunas que apunten a conceptos que tienen que ver con tu formación o con lo que vos hacés? O a lo mejor cuando tenés un rato para distenderte decís, bueno, disfruto de este tipo de lectura en particular. ¿Hay alguna que te guste más que otra? Sí, claro. Dentro del mundo bíblico me gustan los libros no testimoniales, no devocionales, me gustan los libros de estudio, me gustan los libros exegéticos, me gustan los libros donde hay información. Dentro, lo que serían las ciencias bíblicas, me gusta más ese tipo de publicaciones. Y la lectura de placer, hoy te diría, hoy con la edad que tengo, hoy la llevé al mundo político y filosófico. Me gusta ahondar en libros que tienen que ver con filosofía y en este tiempo sobre todo de ciencias políticas. Claro, no muevo la ruleta porque obviamente me das el pie para poder preguntarte que justamente nos gustaría o nos interesaría poder saber un poquitito más acerca de esta inquietud tuya para volcarte al terreno de la política. ¿Qué fue lo que te movió a activarte dentro del terreno? Porque política hacemos todos, pero participar y obviamente ofrecerse como un candidato para que la gente te elija y desde allí generar o traer cambios, bueno, hay una distancia interesante, ¿no?, entre una cosa y otra. Y vos lo mencionaste muy bien, Mariano, y déjame comenzar desde ahí.
aún el que cree que no hace política la está haciendo, es decir, tanto militando o metiéndose o no metiéndose aún por omisión, todos, de alguna manera, estamos referidos y relacionados al mundo político, todos como ciudadanos de un Estado tenemos responsabilidad política. Y el no meternos sale muy caro y realmente con la condición de nuestro país uno puede ver que el no meterse realmente el precio es muy, muy alto, de modo que considero que es como una obligación moral tener que participar e interiorizarnos y meternos en los temas de agenda pública. ¿Qué fue lo que me llevó? Y la verdad que no es el gusto personal, a mí me gustaría estar dedicándome a otras cosas, a hacer un hobby, a poder pasar el rato haciendo otras cosas más divertidas. Pero no es que yo me meto en política, sino al revés, la política se ha metido conmigo. La política se ha metido con la jubilación de mi papá, la política se ha metido con la educación de mis hijos, la política se ha metido en querer legislar leyes que son coercitivas y que cada vez más limitan derechos, que son los derechos que como cristiano, hombre de fe, quiero vivir. Entonces, la política se ha metido con nuestra economía. Entonces, a ver, pasan las generaciones, pasan las décadas, vemos más o menos los mismos actores políticos que cambian de cargos, pero vemos que la política no ha dado respuesta a las necesidades de la gente hoy. En cualquiera de nuestros barrios, en todas las provincias, en nuestro país, tenemos un país precioso, tenemos un país riquísimo y tenemos un país saqueado con más del 50% de la población enterrada en la pobreza. Eso te duele el alma, Mariano. Entonces, ver que pasan los años y nada de lo que promete es cierto, por supuesto, pero no hay respuesta. Se habla de un Estado presente, pero el Estado no está presente. Está ausente en muchísimos casos. Entonces, hay varias opciones, Mariano. Algunos me dicen, no, pero no somos de este mundo. Yo les recuerdo la primera parte del versículo. Es cierto, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, ¿qué hacemos? O hacemos catarsis en las redes y nos descargamos tuiteando y quejándonos acerca de cómo está el país, o nos organizamos, hacemos algo y tratamos, por lo menos intentamos, de poder hacer un giro para hacer un país vivible, un país normal. Pensaba, en medio de esa militancia y de cosas que seguramente te deben haber impulsado, que se te vio muy activo desde el 2017, 2018 en adelante en todo lo que fue la ley de promulgación del aborto, que finalmente consiguió su sanción sobre finales de 2020. ¿Eso fue algo que metió el dedo en la llaga de Gabriel Ballerini, el tema del aborto? Sí, totalmente. Para mí fue detonante. Es un tema que lo milito desde hace más de 35 años, te diría. Yo estaba en el secundario en ese momento cuando recibí de Médicos Católicos. En ese momento, la primera película, El Grito Silencioso. Yo estaba en cuarto año del secundario. Eso me marcó, entró muy fuerte. Desde ahí comencé una militancia en favor de la vida. Y después, bueno, terminé en la universidad haciendo una maestría y ahondando en toda una disciplina transdisciplinar, digamos, que es la bioética, y donde en el hospital la bioética fue también mi trabajo secular. Pero el tema del aborto fue cuando es posicionado, digamos, en la agenda pública. Yo hacía 20 años y más venía trabajando con este tema. En ese momento me invitan desde Asiera para ser director del departamento de bioética de Asiera, y desde ahí todos los documentos en favor de la vida que Asiera publicó, dice Asiera, pero digamos la letra, el guión, los fundamentos de esos documentos, tengo el privilegio de haberlos redactado. Entonces, ahí la participación, sobre todo mediática, en debates con legisladores o legisladoras abortistas y los debates también en los programas televisivos, hizo que
entre otras cosas, no solo salgamos en defensa de un valor que es intrínseco a la fe cristiana, es decir, Totalmente. Dios es Dios de vida. Ujú. No existen católicas por el derecho a decidir, eso no existe. El que es católico, la Iglesia Católica, está en favor de la vida, Dios es un Dios de vida, Ujú. como así tampoco existen ese sector evangélico que se autopercibe cristiano, pero que en realidad milita la despenalización del aborto. Entonces, aún desde nuestro lugar, desde las filas cristianas, salimos a levantar un valor fuertemente como fue el valor de la vida desde la concepción. Ujú. Lamentablemente, digo, la historia no termina bien porque la ley termina siendo promulgada, pero aún así se sigue batallando, se siguen llevando adelante esfuerzos y todo lo necesario para tratar de torcer la pulseada que, bueno, terminó en favor de la ley del aborto, ¿no? Por supuesto, la militancia cultural y la militancia en favor de la vida va a seguir, pero yo siempre menciono lo mismo, Mariano, es que como cristianos, el cristiano tiene que entender, tenemos que entender que la batalla que enfrentamos hoy no solo es una batalla espiritual de base, la Biblia enseñó esto, estamos en una batalla espiritual, la batalla es cultural. La batalla, la grieta que tenemos es ideológica, es cierto, hay una batalla cultural, tenemos que seguir levantando las banderas de los buenos valores que hacen grande a un país y esos valores surgen de la tradición judeocristiana. Tenemos que levantar esas banderas, pero tenemos que entender que la batalla es política. Los cambios en nuestro país se van a dar a través del ejercicio del gobierno. Entonces, es la verdad que llamativo y muy doloroso para mí. No puedo superar, realmente me cuesta digerir, que un gran porcentaje de nuestros hermanos en la fe hayan votado a un espacio que en campaña levantó la bandera del aborto. Es decir, no fue algo casuístico. Claro. Uno de los postulados esenciales que tuvo el actual gobierno fue levantar la bandera. Entonces, es difícil compatibilizar, articular, digamos, Sí, la militancia pro vida. Exacto, con el voto a un frente absolutamente abortista. Tenemos que entender eso y creo que cuando se dé vuelta, digamos, esa ruleta, ¿no? Se haga esa síntesis, saber que necesitamos votar una propuesta que represente de alguna manera los valores que creemos y sostenemos en nuestra fe cristiana. Totalmente. A propósito de la ruleta que mencionabas recién, volvemos a moverla para ver por dónde continúa esta linda entrevista que venimos llevando adelante hoy con el licenciado Gabriel Valerini. A ver, quedó la letra A de nuevo, la vamos a volver a tirar para no repetir algún concepto que comience con A. Vamos de nuevo. A ver por dónde viene la cosa ahora. La letra D, otra vez, de que ya la habíamos mencionado con Dios. Volvemos a tirar. Total, toda esta parte se edita y queda nada más que la última. A ver. Ahí estamos. La letra I de idea. Gabriel Valerini, ¿es un tipo creativo? ¿Es alguien que ha hecho de las ideas una manera o una mecánica a través de la cual ha podido llevar adelante el desarrollo de su vida? ¿O no se te cayó nunca una idea, Gabriel? No, ideas muchas, pero no sé si tienen que ver con la creatividad. No me ubico ahí, no creo ser creativo, digamos, pero sí generar ideas, eso sí, que quizás no pueden llegar a ser originales, siempre hay un predecesor y siempre hay alguna idea matriz de la cual uno la toma, pero sí le he dado forma. En ese sentido, sí he desarrollado y le he dado forma a esas ideas que realmente hoy son la munición que necesitamos para la batalla cultural. Es decir, cuando hay una guerra física, la confrontación entre dos bandos lo hacen con munición de fuego. Pero una batalla cultural
digamos, de alguna manera la confrontación entre dos bandos se hace con ideas, se hace con sólidos argumentos, se hace presentando defensa y presentando argumentos que puedan derribar quizás una idea antagónica. Entonces, ahí sí creo que en el mundo de las ideas me he nutrido y sigo haciéndolo, tratando de nutrirnos con las mejores municiones, con las mejores argumentaciones, para poder hacer una batalla cultural que levante en este tiempo de pérdida de moral, de crisis axiológica, las mejores ideas para que esos valores puedan hacer de nuestra sociedad, de nuestro país, un país mejor. Así que ahí sí, no que sean creativas, pero sí que sean sólidas como para presentar buen fundamento. Totalmente, y además seguramente secundado de gente que te acompaña y que te permite sustentarlas o mantenerlas, o por lo menos darle un énfasis especial, encuentra el marco necesario como para que esas ideas se sostengan y por lo menos sean defendibles, ¿no?, dentro de la sociedad actual. Vamos con una nueva letra, Gabriel, movemos nuevamente la ruleta y vamos a ver por dónde se perfila la próxima pregunta. Ah, mira vos, cayó la letra X. Creo que en lo que vamos haciendo el programa es la primera vez o el primer invitado al que le cae la letra X. Y muchas veces nos preguntan, la X, ¿qué le vas a preguntar a alguien con X? Te pregunto antes de hacerte la pregunta, ¿a vos se te ocurre algo con X? Sí, claro, la X está, no te digo demonizada en este tiempo, pero la X me produce mucha urticaria, me provoca mucha, me moviliza mucho, sí. La X es el símbolo en este tiempo de la imbecilidad del género, te lo digo en términos respetuosos. Hoy tenemos no te digo un dialecto ni un idioma, le llaman lenguaje inclusivo, que no incluye, en realidad excluye a los bien pensantes que no lo usan. Entonces hoy se intenta imponer por la fuerza y adoctrinar usando los medios del Estado, es decir, se usan las escuelas como aparato ideológico del Estado para hacernos hablar mal en términos genéricos. Entonces hoy yo veo la X ahí, y la X es muy representativa de un movimiento que es revolucionario e intenta destruir a la humanidad, destruirla en su identidad natural. Ya no hay hombre-mujer, hay una identidad ficticia, ideologizada. Esto en términos teológicos también aterrizó dentro de la iglesia. Mirá, yo estaba hace 2 años en la OEA, hablando de X, y recibo un folleto evangelístico mariano en la OEA con la X. Veo que me viene hacia mí una persona trans. Ese año habían ido como 50 travestis para hacer lobby en esa asamblea general en la OEA. Yo había ido con otros pastores también. Y veo un señor de pelo largo con tacos que me viene, digamos, encima, se me acerca y me dice: yo soy Analía. Hola, Analía. Y me da un folleto que decía Evangélicos, con la X. Y tenía esta frase, Mariano. Decía: ¿es posible ser un buen discípulo de Jesús y ser una persona LGTBI? La frase era esa: es posible ser un buen discípulo de Jesús y ser una persona LGTBI. La verdad que esto rompe con cualquier teología y cualquier enseñanza sana del Nuevo Testamento. Es decir, si bien el amor de Dios nos llega a todos, nadie cae fuera de la gracia de Dios. Todos somos pecadores, absolutamente todos somos pecadores. Nadie queda excluido de la gracia de Dios. Dios nos ama a todos, pero cuando conocemos y nos acercamos a Dios con un corazón abierto a que Él nos transforme, nos damos cuenta por la enseñanza de la Biblia que Él quiere cambiar algunos hábitos nuestros para llevarnos a vivir una vida mejor. Totalmente. Entonces, es incompatible ser cristiano
conseguir los postulados que levanta la comunidad LGTBI. Por eso cuando vi X veo todo este mundo del cual necesitamos no solo presentar defensa del Evangelio, sino también llegar con el mensaje del Evangelio en salvación y en sanidad para toda esa comunidad. Fíjate vos, yo con la X te iba a preguntar si sabías tocar el xilofón nada más. Ah, pero olvídate, ¿no? Gabriel, estamos en la recta final del programa de hoy y bueno, la última pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados tiene que ver con la palabra, ya que nuestro programa obviamente tiene esta temática, la palabra o el concepto que los define. ¿Hay alguna palabra que defina a Gabriel Ballerini? Y en este caso, ¿cuál sería y por qué? Bueno, te habrás dado cuenta un poquito en esta breve, yo soy medio Boanerges, ¿no? Medio hijo del trueno, medio como el fuego, quizás el temperamento o la garra que uno le pone o la vehemencia que uno hace con las palabras, en la defensa de ideas, en la presentación de ideas, en la defensa del Evangelio, en este espíritu medio apologético, ¿no? Un poco el apóstol Juan y su hermano, Santiago, Jacobo, Jesús los llamó, pero ustedes son hijos del trono, andás a ver el carácter o andás a ver el temperamento que tenían para desarrollar, pero todos son funciones válidas dentro del cuerpo de Cristo. Y me parece que es una beta que, caracteriza un poco a Gabriel Ballerini, esto de defender una causa, defender ideas, el poder presentar argumentación sobre un objetivo, sobre una propuesta, sobre un propósito, y creo que a eso estamos llamados y eso es lo que estamos haciendo. Qué bueno. Gabriel, la verdad que fue un gustazo poder compartir este rato con vos. Una pena que, el programa tan solo dura 30 minutos, pero a propósito del día de tu cumpleaños, creo que los que terminamos bendecidos y celebrando este tiempo a tu lado fuimos nosotros. Te agradecemos enormemente. Gracias, Mariano, un gusto enorme y que esto sirva también para seguir estando conectados y para poder seguir descubriendo todos los recursos que hay dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de la misma iglesia. Te mando un fuerte abrazo. Nosotros llegamos al final del programa del día de hoy y como siempre cerramos con algo contundente, con algo que tiene que quedar bien en claro y lo recalcamos y lo decimos con todas las letras. Dios te ama. Y no hay palabra, persona o concepto que pueda cambiar esa realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.